En nombre de la Universidad de Alcalá, quiero transmitirles una bienvenida muy especial a este acto de inauguración del Máster de Auditoría que realizamos en colaboración con el Instituto de Censores. El máster es un estudio oficial homologado por el ICAC y que dispensa de la primera fase, la fase teórica de acceso a la profesión de auditor, de acceso al ROAC. Me llamo Sara Elena Otal, soy la directora del estudio y este estudio no sería posible sin el gran número de alumnos que cada año depositan su confianza en nosotros para continuar sus estudios en contabilidad y auditoría. Tampoco sería posible sin el excelente claustro de profesores con el que contamos y sin el equipo de dirección, que está compuesto por Carlos Mir como coordinador docente, Cristina Alcaide como coordinadora de trabajos fin de máster e Inmaculada Jimeno como coordinadora de calidad. Un año más queremos agradecer a los responsables de asignación de espacios de la Universidad de Alcalá que nos permitan transmitir desde este lugar tan excepcional e incomparable. Es, junto con el Paraninfo, el recinto más emblemático que tiene la Universidad de Alcalá, que fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Estamos en la capilla de San Ildefonso, donde descansaron los restos de su fundador, el cardenal Cisneros, por expreso deseo suyo durante 333 años hasta 1850, momento en el que fueron trasladados a la iglesia magistral, hoy Catedral Magistral de Alcalá de Henares. Y si les cuento todo esto, no es solo para indicarles el lugar desde el cual estamos transmitiendo, sino para poner de manifiesto la importancia que tiene para nosotros y para las autoridades universitarias acogerlos en esta nueva edición de este máster, porque para nosotros es un acto que preparamos con mucho mimo y dedicación. Comenzamos, pues, formalmente este curso desde un lugar excepcional, lleno de historia, porque colaborar con su desarrollo profesional es para nosotros un hecho significativo de gran relevancia. Esta retransmisión es posible solo gracias a la colaboración de la Oficina Tecnológica de la Universidad. Así pues, no podemos comenzar a introducir el debate sin un agradecimiento muy especial a Amparo Andreu y todo su equipo, que están tras las cámaras y pendientes de todos los detalles técnicos para que este acto llegue a ustedes con una calidad excepcional. También queremos enviar un saludo a los alumnos del profesor Mario Alonso, que están conectados como una de sus actividades de la asignatura que él imparte. El tema que vamos a tratar este año es la información no financiera. Hasta hace algunos años no existía una demanda a las empresas de este tipo de información. Los informes se hacían en el marco de la responsabilidad social corporativa, eran de carácter voluntario y me atrevería a decir que creativo. Principalmente afectaban al área social o de comunicación y, bueno, resultaban totalmente ajenos a la dirección financiera de la empresa. Sin embargo, esto ha ido cambiando progresivamente en los últimos años porque cada vez más administradores y usuarios de la información financiera demandan dicha información de una manera estructurada y sistemática. Para debatir sobre la evolución de esta tendencia en la información contable, hemos llamado a un grupo de expertos que voy a presentar a continuación. A mi izquierda, en el centro, está el doctor José Antonio Gonzalo, catedrático de universidad y exdirector del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. También es profesor del máster. Juan Manuel Pérez Iglesias, a mi derecha, es subdirector o ha sido subdirector general del ICAC, inspector de Hacienda e interventor y auditor del Estado en excedencia, y en la actualidad off-counsel de la firma Baker McKenzie. En el extremo, Mario Alonso Ayala es presidente y cofundador de Auren Internacional, que es la primera firma de auditoría en España. Y también es escritor, ¿verdad? También. Y por último, Rubén Manso Olivar, columnista y articulista sobre temas de actualidad económica, ha sido parlamentario en la anterior legislatura, auditor inscrito en el ROAC, que antes mencionaba, e inspector de entidades de crédito del Banco de España,
puesto del que solicitó la excedencia precisamente para dedicarse a labores docentes y a la práctica privada. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. José Antonio, ya que vas a moderar este debate, querría comenzarlo preguntándote la primera cuestión, porque quienes nos escuchan probablemente tendrán un diferente nivel de conocimiento sobre el tema que vamos a tratar. Así pues, ¿podrías definir el concepto de información no financiera en el ámbito de la contabilidad? Bueno, ¿qué más quisiera yo que definir el concepto de información no financiera? Lo cierto es que es algo que ha venido para quedarse y es la información que las empresas dan junto con la información financiera, junto con el informe anual, y que se refiere a aspectos relacionados con el medio ambiente o el ambiente, con cuestiones sociales y con cuestiones de gobernanza, de buen gobierno de las empresas. Si hay mucha demanda en estos momentos es porque socialmente se ha visto que la sociedad tiene que contar con empresas que sean rentables, pero también que respeten ciertas reglas del juego, ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, voy a pasar tu pregunta a mis compañeros, que son los que saben de esto. Así que, lo primero, Mario, ¿tú crees que la información no financiera desempeña ahora un papel dentro de las decisiones económicas, financieras de las empresas? Sí, sí. Bueno, buenas tardes, lo primero, y sin ninguna duda. Lo cierto es que yo creo que estamos en un caldo de cultivo en el cual las empresas, en primer lugar, valoran cada vez más el largo plazo y, por lo tanto, cuestiones relacionadas con su propia sostenibilidad. Y, por otra parte, yo creo que estamos ante una cuestión de visión holística, ¿no? De visión integral en conjunto de la empresa, donde se integran datos financieros y datos no financieros. Como muy bien has explicado, la información no financiera está centrada en tres aspectos fundamentales: los aspectos relacionados con el medio ambiente, los relacionados con la, vamos a decir, con la responsabilidad social y con los del gobierno corporativo, ¿no? Y desde luego que las empresas creo que necesitan esta información para la toma de sus decisiones del día a día. En primer lugar, porque les sirve como guía para gestionar los riesgos. En este momento los riesgos que acechan a las empresas son de todo tipo, son riesgos regulatorios, riesgos legales, riesgos medioambientales, sociales, etcétera. En segundo lugar, porque mejora su reputación y, por lo tanto, le colocan en un lugar preeminente frente a la propia competencia. Es absolutamente necesario para atraer y retener al talento. En este momento las generaciones más jóvenes están muy preocupadas y sensibilizadas con estos temas y, por lo tanto, es importante que las empresas lo tengan también en cuenta. También para el acceso a la financiación, relacionado también con lo que es el largo plazo. Por supuesto, en la medida en que no se cumpla con la normativa vigente, ahí aparecen otros riesgos que son riesgos del propio cumplimiento. Esta información, además, sirve para o para alimentar la innovación, la gestión del cambio, porque estamos ante nuevos conceptos que sin duda, como digo, para las empresas son importantes respecto al cambio, ¿no? Y al final, esto está adquiriendo protagonismo y yo creo que ha pasado en otras ocasiones con otro tipo de cuestiones similares. En primer lugar, las empresas empezaron a cumplir, más que a cumplir, a dar esta información por una razón, básicamente por dos razones. Unas por razones de compromiso social y otra por razones de greenwashing, que también hay que decirlo. Es decir, hay muchas empresas que han utilizado como marketing el dar esta información durante muchos años. En este momento estamos ante otra situación, porque ahora mismo se ha transformado en una obligación. Las empresas que cumplen con determinados parámetros tienen que obligatoriamente, quieran o no quieran,
presentar esta información. Pero yo creo que estamos ante algo más importante que esas dos cosas. Estamos ante una situación en la cual el mercado lo está pidiendo, es decir, las empresas que no estén facilitando esta información, estén obligadas o no estén obligadas, probablemente lo van a pagar en el mercado, como se ha pagado, pues no sé, con otras cuestiones relacionadas con la responsabilidad social. Por lo tanto, y resumiendo, creo que tiene una importancia decisiva y creo que va a tener mucho más importancia en los próximos años. Juan Manuel, tú ahora te dedicas, después de tu paso por la administración, a la asesoría de las empresas, a hacer informes y a tratar de definir qué carrera, qué curso pueden tener. ¿Crees que ha calado esa preocupación de la sostenibilidad, que es como llamamos a la información no financiera, y a ese triángulo ASG, ¿no? Ambiental, social y gobernanza, dentro de las empresas con las que tú te relacionas? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, José Antonio y Sara y los compañeros. Sin duda, yo coincido con Mario, ¿no? Ha calado. Nuestro propósito esta tarde es hacer la apertura de este curso, ¿no? Entonces tenemos un público muy concreto al que nos dirigimos, ¿no? Son los alumnos de Mario, habrá más alumnos, ¿no? Entonces, yo antes de empezar o empezando, ¿no?, quería mandarles un mensaje muy claro, ¿no?, que lo habéis apuntado vosotros. Y es que con esta materia se pueden desarrollar profesionalmente y como personas. Es decir, son para esos que tienen esas inquietudes, y yo coincido, ¿no?, del cambio generacional y de los valores que tiene ahora la gente joven. Eso es muy importante, ¿no? Ir al trabajo, ser un buen profesional, cumplir con lo que te mandan, aportar tú, pero adicionalmente estar convencido, esa cosa tan complicada, ¿no? El convencerse de las cosas, tomar conciencia y hacer un trabajo porque crees en ese trabajo. Entonces yo creo que yo profesionalmente no me dedico a esto. Yo mi actividad, la última contacto que tuve yo con la información no financiera fue precisamente con la Ley 11/2018. Yo dejo el ICAC en el 2019, ¿no?, después de una década de subdirector de contabilidad. Soy ex-subdirector, pero con X, ¿no? Y ese fue mi último momento. Después de 20 años en el instituto, ¿no?, llegaba el aluvión de la Directiva 2014, la modificación de esa ley, que a mí me impactó. Ya no solo por el cambio que supuso, ¿no?, sino por la propia técnica legislativa, ¿no? En el artículo 49.5, esa catarata, ¿no?, claro, que ha entrado con mucha fuerza en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un mensaje muy importante que tenemos que mandar a los alumnos que bien se quieran desarrollar como profesionales de la elaboración o de la verificación de esta información, que es una materia, claro, como de esto no sé mucho, lógicamente pues algo tenía que documentarme. Yo no puedo venir aquí a decir cualquier cosa con estos compañeros, ¿no?, de viaje. Y entonces he estado viendo, ¿no?, estos 2 últimos días y es abrumador. Es decir, es abrumador, ya no es desde el punto de vista de los números, ¿no?, a lo que estamos más acostumbrados, yo creo, nosotros, ¿no?, sino que es abrumador desde el punto de vista de los conceptos, de la delimitación clara, de los objetivos, las estrategias, los indicadores. Todo eso yo creo que requiere profundizar muchísimo para tener una correcta comprensión de la materia, ¿no? Y eso es lo que tiene que tener por delante un profesional. ¿Influye en la toma de decisiones? Sin lugar a dudas, claro que influye. Yo creo que sí. No hay más que ver cómo han cambiado los organigramas de las empresas, ¿no?, desde el propio Consejo de Administración, los comités de sostenibilidad, las direcciones generales que hay de cambio climático. Y es muy difícil acotar todo este terreno, porque yo creo que dependerá también del sector, del país en el que esté la empresa. Es decir, la incidencia de todos estos aspectos son aspectos que hay que delimitarlos y graduarlos bien, y todo eso requiere pues un esfuerzo por parte de los estudiantes cuando se enfrenten a esta disciplina. Es decir, hay pocos. Tú, José Antonio, probablemente has estado toda tu vida preocupado por las dos vertientes, me consta, ¿no? De la financiera, la no financiera, hay pocos profesionales.
Mario, que hayan cubierto ese abanico, ¿no, Rubén? Yo creo que hemos estado más centrados en el otro ámbito nosotros. Entonces, claro, ahora se está ya educando y van a entrar profesionales que lo van a cubrir. Van a cubrir, bueno, a lo mejor las dos áreas o que ya se van a centrar en la información no financiera. Con lo cual, pues yo los animo a que de forma sincera, además, a que se desarrollen en ese ámbito si es que, bueno, si es que es el que eligen ellos, porque creo que verdaderamente se van a ganar la vida muy bien por los dos planteamientos que he esbozado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Rubén, aparte de contestar esta misma pregunta, yo quería que tú aportaras también tu sensibilidad por el conocimiento que tienes del funcionamiento parlamentario. ¿Tú crees que nuestros parlamentarios son receptivos a esas preocupaciones que ahora mismo vemos en las empresas y también en la sociedad? Vamos a empezar por la primera pregunta, si te parece, y luego te contesto la segunda. Vamos a ver, información no financiera ha existido siempre, siempre. Como otra cosa, lo que hay que entender es que la información en general, en fases primitivas de cualquier desarrollo empresarial y social, es una información desestructurada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo que hemos aportado, por ejemplo, me voy a lo financiero, es la estructuración de esa información para hacerla pública, nada más, pero la información ha existido siempre. La financiera podría ser, oiga, usted lleva la contabilidad con la contabilidad del pincho, ¿no? Esa típica broma, aquí pone las facturas que cobra y aquí las que paga. Bien, perfecto. La información siempre ha existido, el empresario siempre maneja información. Además, el empresario sabe que la información está dispersa y no está estructurada. Luego, otra cosa son los reportes. Todo lo que sea reporte, lo que intenta es darle una estructura para poder comunicar toda esa información que el empresario maneja en su cabeza, ¿de acuerdo? Darle una forma por la que se pueda transmitir. Y eso es lo que hemos hecho los contables, por ejemplo, en la financiera. Y ahora lo que se está pidiendo es otro tipo de información sobre la que a veces había sensibilidad y a veces no, eso también hay que decirlo. Usted una estructura porque está dispersa, porque usted la maneja en su cabeza, ¿no? Porque usted tiene reuniones o el grupo que dirige la compañía tiene reuniones, hablan de esas cosas, les preocupa, pero realmente pues es una información como suele ocurrir siempre con la información, es dispersa y no está estructurada. Y ahora lo que estamos pidiendo con la información financiera es estructúramela y preséntemela a una fecha determinada. Porque lo que siempre hay que recordar es que la información se está produciendo en todo momento. Bueno, y dentro de esa estructuración pues hay tres aspectos que le han parecido muy relevantes al legislador. Y entonces aquí entronco con la segunda pregunta que me hace José Antonio. Sí, yo creo que sí hay sensibilidad, sí hay que sensibilidad. Entre otras cosas porque, y aquí sí hago una crítica porque hay por parte del legislador un afán legislativo, para mi gusto, en exceso. Es decir, de reglamentación en exceso de la vida social. ¿De acuerdo? Entonces, claro, están encantados. O sea, otra cosa más que pueden regular, lógicamente, ¿no? Yo creo que una de las cosas que confunden los parlamentarios son sus funciones, ¿no? Su función fundamental es controlar al gobierno. Sin embargo, ellos piensan que su función fundamental es hacer leyes y, claro, pues no hay páginas, no hay árboles en el Amazonas para producir papel, ¿no? Para que ellos legislen, ¿no? Entonces, pero al margen de la broma, efectivamente sí hay un componente de preocupación porque esta información no financiera en determinados aspectos relevantes, los tres que hemos dicho, ambiental, social y de gobernanza, sea estructurada y transmitida al mercado, por lo menos con una periodicidad mínima. Bien, es decir, que en nuestro país ya tenemos obligación de informar, está claro. Primero porque la directiva de 2014 de la Unión Europea nos obligaba. Luego, yo recuerdo porque estuve en el grupo de trabajo que ha hecho alusión indirecta Juan Manuel, se gestó dentro del ICAC un Real Decreto Ley que luego se convirtió en la Ley 11/2018, que es la que regula en estos momentos la publicación de información no financiera. Muy bien. ¿Qué impacto ha tenido, Juan Manuel? A ti te lo pregunto primero porque además fuiste el alma que aglutinaba aquel grupo de trabajo que era además tremendo. Ahí estaban todos los ministerios
que tenían que ver con el asunto. Y la CNMV, y las empresas, y los auditores, ahí estaban todos, ¿no? ¿Ha tenido efecto en las empresas? Vamos a centrarnos, si queréis, en las empresas que cotizan en bolsa. ¿Ha tenido impacto? ¿Qué impacto ha tenido? Sin duda que ha tenido impacto, claro, como lo que estamos comentando, ¿no? Que comentaba Rubén, ¿no? Que siempre ha existido esta información, y es cierto, ¿no? En el año 2002, el Instituto aprobó una resolución sobre contabilidad medioambiental. Eran fruto de los trabajos del grupo ISAR, de la ONU, ¿no? Y eso sigue estando en vigor. En el contexto del área de provisiones no hay una resolución que desarrolle las provisiones, pero sin embargo ahí se esbozaban elementos de las provisiones, luego claro, pasados por los nuevos criterios, ¿no? Del 2008, etcétera, pero ya se decía los activos medioambientales, los principales gastos en una actividad medioambiental, ¿no? El informe de gestión, el ámbito personal, el ámbito social, dos pinceladas, claro, la ley, el Real Decreto Ley primero y la Ley 11/2018 revoluciona todo eso, ¿no? Se le da un contenido tremendo, ¿no? Y la propia obligatoriedad, ¿no? Esa idea de, pero esto las empresas lo tienen interiorizado, lo hacen porque están convencidos, es una cosa de marketing, como estabais apuntando. ¿Verdaderamente a la gente le preocupan estos temas o es simplemente una cosa de los jóvenes, ¿no? Al final, no hay más que ver el panorama, ¿no? Internacional. Yo creo que todos esos cambios, ¿no? Que se arrancan o bueno, en una segunda fase, en esa Agenda 2030, son impuestos de arriba a abajo. Cuando las cosas escalan verdaderamente, son las cosas que van de abajo arriba. Es así que verdaderamente la pirámide, la base de la pirámide está convencida y eso es el catalizador, ¿verdad? Esto necesariamente tuvo que ser de arriba abajo porque si no, no se arranca, creo. Entonces, claro, la incorporación normativa de esta exigencia es lo que determina la obligatoriedad. Y esos informes que hacían las cotizadas, efectivamente, porque ya era una información que ellos consideraban, ¿no?, muy relevante, ¿no? Pero bueno, se quedaba en ese segundo orden, ¿no?, de información casi voluntaria, pues arraiga, ¿no?, como un documento obligatorio más, en proceso de transformación, porque esto lo caracteriza también el elemento que se apuntaba, ¿no?, que la información estructurada, ¿no?, los modelos de aportar esa información en beneficio de la comparabilidad, ¿no? Estamos en ese proceso de transformación y bueno, tuvo ese impacto, un impacto de obligatoriedad, dispersa, sí, pero marcaba ya la tendencia claramente. Todo por referencia al contexto en el que nos movemos, que es el de la Unión Europea, ¿no? Es un parámetro de actuación de la Unión Europea, todo este ámbito dentro del contexto a su vez internacional. La Unión Europea se quiere caracterizar por esto, parece ser, y bueno, esto daría mucho de sí, ¿no? ¿En qué medida este es un objetivo en sí mismo o es un objetivo al que hay que acercarse teniendo en cuenta las restricciones que algunas empresas se encuentran cuando tienen que cumplir con estos objetivos, ¿no? El caso de Repsol, por ejemplo, ¿no? Dice que yo me dedico a perforar, sacar combustibles fósiles y transformarlos. Es que yo no soy lo mismo que Inditex, a pesar de que Inditex también tenga otra serie de problemas, ¿no? Yo para cumplir con todo esto me tendrán que dar un margen de adaptación, porque si no el que no voy a ser sostenible soy yo, ¿no? Entonces, todo esto es todo muy interesante, ¿no? Desde el concepto ese de cumplir esos objetivos, la viabilidad de las propias empresas, ¿no? No sé, a mí me parece un área que sin ser la mía me parece interesantísima. Para vosotros dos, para Rubén por una parte y para Mario por otra. Ahora en la contabilidad, pues en los últimos 20 años, pero especialmente después de que saliera el Plan General de Contabilidad del año 2007, la vemos desde un punto de vista un poco más filosófico, utilizando un marco conceptual. Los informes de sostenibilidad o de información no financiera
parecen una colección de hechos aislados que no tienen ninguna consistencia entre ellos. No es que lo ambiental no tenga consistencia ni coherencia con lo social o con la gobernanza. No, es que dentro de la información ambiental tampoco hay coherencia. Necesitaríamos un marco conceptual para tratar de comprender mejor los informes no financieros. 1, 3, ¿cuántos? ¿Y cómo se haría eso? No sé si es una pregunta demasiado amplia, pero bueno, tratar en 3, 4 minutos de decir algo. En el orden que queráis, Rubén, tú primero. Bueno, probablemente, yo no me había planteado esa duda tuya, ¿no? Pero probablemente lleves razón. Es decir, si no sabemos para qué elaboramos la información, es decir, yo he dicho, esta información siempre ha existido, en el sentido de que el empresario tiene en cuenta muchas cosas para su toma de decisiones que no pasan simplemente por los números. Y es información no financiera que él maneja, que a veces se la estructurarían o no se la estructurarían dependiendo del tamaño empresarial, lógicamente, ¿no? Una empresa muy pequeñita lo lleva aquí todo, una empresa un poquitín más grande, pues pides estructúramelo de esta manera, ¿no? Y los empresarios, los que yo he conocido y trabajo con muchos de ellos, pues siempre tienen en el manejo de información financiera y no financiera. La financiera hoy en día está, pues porque esa rama del saber ha avanzado mucho, está muy bien estructurada y entonces se utilizan modelos, y en la no financiera pues cada uno lo que le interesaba, es decir, había gente que tenía preocupación por esto, pues sí, yo qué sé, pues las edades de la plantilla, gente que está preocupada por el número de mujeres en edad fértil porque quiere darles facilidades, es decir, y todas esas cosas el empresario las maneja, y ya digo, las estructura pues dependiendo también de su organización. Vale. Claro, el problema efectivamente con estas exigencias modernas o actuales, como las queramos llamar, es que parece que intentan tapar algunas cosas que son moda, ¿no? Que son moda, que no digo que por eso sean malas, ¿eh? Es decir, tampoco digo que sean por eso buenas, que es, por ejemplo, el tema de la sensibilidad ambiental, ¿no? Y efectivamente han elegido 3 capítulos que, si no hacemos un marco conceptual, es decir, ¿qué es lo que queremos transmitir? Porque, por ejemplo, yo con la gobernanza sí lo veo muy claro lo que se intenta transmitir. En el caso de la gobernanza lo veo muy claro. Y creo que si no hay un marco conceptual explícito, que es lo que tú estás pidiendo, sí lo hay implícito. Estamos de acuerdo, ¿no? Hay un marco conceptual implícito. O sea, todos los que nos hemos dedicado a temas de gobernanza sabemos muy bien ¿a dónde vamos? Sí. ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué queremos transmitir a los inversores con la información sobre gobernanza? ¿Vale? Ahora, en lo social y en lo ambiental, ¿sabemos muy bien qué queremos transmitir? O de momento, como no sabemos muy bien qué queremos transmitir, nos hemos dedicado a, bueno, pues cuente estas cosas, ¿no? Cuente estas cosas. Pues es posible. Entonces, igual que en la información financiera tenemos marco conceptual, en gobernanza lo tenemos al menos implícito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Se podría hacer alguien la glosa, leyendo la norma, y decir, esto es lo que hay detrás, ¿no? En esos 2 aspectos probablemente no lo haya, sea más bien un cúmulo de datos. Si queremos que se empiece a informar sobre esto, pues claro, por algún lado hay que empezar muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues si este es el camino por el que hemos empezado, pues bien, ¿no? Tampoco nos fustiguemos, ¿no? Pero probablemente habría que pensar qué es lo que se quiere transmitir realmente, ¿no? Para darle a aquello una coherencia interna, ¿no? Mario. Sí, yo estoy muy de acuerdo en que cuando se inicia un proyecto, y este es un proyecto, vamos a decir, global, pues al principio pues hay muchas vacilaciones, ¿no? Y no hay desde el principio pues un enfoque claro de hacia dónde vamos y cómo de alguna manera instrumentar todo, ¿no? Bueno, esto ha pasado con la normativa financiera, y todos los que estamos aquí nos hemos dedicado muchos años de nuestra vida, por no decir todos, a ese mundo, ¿no? Y bueno, al día de hoy podemos decir que afortunadamente la normativa financiera pues prácticamente está agrupada en dos grandes modelos que encima están bastante relacionados, que es el modelo de la normativa internacional y el modelo de la normativa americana, que encima, como digo, pues tienen bastante que ver. Es decir, que podemos decir que sí que hay
un modelo único o casi único de normativa desde el punto de vista financiero, tanto de marco conceptual como de reporting, etcétera. Esto no existe a nivel de información no financiera todavía. Sí es verdad que creo que a lo mejor aquí se está construyendo de alguna manera al revés, porque lo que sí que ha estado funcionando mucho tiempo es el famoso GRI, que es un sistema de reporte, el Global Reporting Initiative, que es el que se ha utilizado durante muchísimos años, y España además ha sido pionera, ha sido uno de los países en que más empresas han formulado estados no financieros a través del GRI, y al día de hoy, bueno, parece que Europa quiere de alguna manera coger la bandera, y ahora parece que se está obligando o se va a obligar a las empresas a formular o a reportar información no financiera a través de lo que se llama los ESRS, que es el modelo de información financiera, por así decirlo, en el cual se ha basado Europa. Esto creo que va a permitir estandarizar muchísimo, que no es lo mismo que el marco conceptual, pero que sí que va a determinar cómo podemos correlacionar todos estos aspectos, ¿no? Y yo que estoy en el mundo de la auditoría, este tema concreto de la falta de estandarización quizá es uno de los grandes problemas que tenemos los auditores para esto. Claro, en la información financiera hay un marco, hay una experiencia enorme de muchísimos años, hay muchísima normativa, hay un regulador. Bueno, luego hay que trabajar los temas y hay muchos temas interpretables, pero podemos poner de acuerdo relativamente fácilmente. Ahora no, en el tema de la información no financiera, bueno, pues está todo por hacer, por así decirlo. Lo que sí que hay es una enorme oportunidad a la cual, si queréis, luego podemos hablar, como ha dicho antes Juan Manuel, para los jóvenes, ¿no? Que sí me gustaría también referirme después a eso. Muy bien, voy a saltarme un poquito la escaleta que nos ha dado Sara para haceros una pregunta que tiene que ver con la anterior del marco conceptual. Una de las diferencias fundamentales, es decir, que es la piedra angular de la información no financiera, de la información de sostenibilidad, es que se basa en objetivos. La información financiera no se basa en objetivos, es decir, la empresa no dice yo voy a ganar 500 millones dentro de 3 años, no lo dice, yo voy a ganar lo que gane. Y puede perder y el auditor me dice, perfecto, las cuentas están muy bien, pero tú has perdido dinero, perfecto. La información sobre sostenibilidad no es así. En la información sobre sostenibilidad lo primero que hay que poner son objetivos. Y luego se supone que hay que demostrar que los objetivos se van consiguiendo. ¿En qué medida me he acercado? Mi pregunta es, y primero, bueno, por este mismo orden, Juan Manuel, Rubén y Mario, ¿creéis que ha calado eso lo suficiente? Porque yo he visto mucha información no financiera que prescinde de los objetivos. Sí que es verdad que hay un sitio donde pone objetivos, que son muy laxos, ¿no? Cualquier cosa vale. Pero luego no dicen cómo se han acercado. Es decir, si en una información financiera se dijera yo voy a ganar 500 millones, como se dice en las reuniones con los analistas de las empresas, pues yo voy a tener un dividendo, una ganancia por acción, y si no se cumple eso, las acciones bajan inmediatamente. Bueno, ¿creéis que ha calado hondo esa idea? Es decir, es una información que tiene que ver con la mejora continua de las sociedades. ¿Ha calado verdaderamente eso? ¿O es un recuento de cosas de lo que hemos hecho según lo que nos dice la ley que tenemos que rellenar? Juan Manuel. Ya, José Antonio, como nos ves un poco perdidos, no, pues ya has decidido tomar las riendas. No. Y a saltarte el orden que nos había propuesto Sara. Luego volvemos. Decir, a ver si soy capaz de reconducirlo esto. ¿No? Yo, cuando se escucho, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pero ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué dice la norma? El artículo 49.6, ¿no? Del Código de Comercio. Dice que el propósito de esta información es conocer cómo va a afectar a la evolución, al resultado y a la situación de la empresa el impacto de su actividad en una serie de áreas. Entonces, a partir de ahí viene la dispersión, ¿no? Pues esto, lo otro, lo de más allá, lo demás. Ahora, ¿hacia dónde se va? Parece que está claro, pero que es muy difícil. Es decir, es esa idea, creo, de la doble materialidad, ¿no?
de adentro a fuera, de cómo impacto. Y eso que yo hago, ¿cómo va a retornar desde el punto de vista financiero para la entidad? Es decir, esa expresión de esos datos, ¿no? Efectivamente, objetivos, estrategia, indicadores concretos, medición de si verdaderamente. Esto de la información no financiera, claro, es justo al revés de la información financiera. La información financiera, cuanto más beneficio, mejor. Y esto de lo no financiero es cuanto menos, mejor. Es decir, yo por lo que voy viendo en algunos indicadores, no. He consumido tanta agua, pues al año que viene menos. He hecho tantas emisiones, el año que viene menos. Es decir, de reducir el impacto, ¿no? La traslación, eso ya es lo complicado, ¿no? ¿Cómo que el Consejo de Administración identifique, ¿no? ¿Y esto cómo va a repercutir desde el punto de vista de las magnitudes financieras, ¿no? Esa conectividad entre los dos ámbitos? Pues claro, no nos podemos olvidar que en estas empresas invierten los fondos de pensiones de los bomberos de California, los fondos de pensiones de no sé qué, y estas empresas tienen que seguir dando un flujo de caja recurrente, ¿no? Y un payout todos los años. De ahí no pueden bajarse. Entonces, claro, esos elementos son, cada vez que tú te posicionas ya en esos términos ya más concretos, pues es más complicado, ¿no? Pero yo creo que en esa línea se está, ¿no? El marco europeo, no regulatorio. Claro, todo lo que hemos hablado va viniendo, ¿no? Va viniendo, ¿no? Para ahormar bien. Este es el contexto en el que hay que moverse y estoy totalmente de acuerdo, que ese es el objetivo, ¿no? Alcanzar, pero supongo que irá poquito a poco, ¿no? Rubén, vamos a ver. Yo quisiera, de todos modos, que no olvidáramos el objetivo de una empresa. El objetivo de una empresa es su sostenibilidad económica para asegurar la sostenibilidad financiera y retribuir los factores de producción. Entonces, efectivamente, toda la información financiera parece que está montada sobre la consecución de objetivos, que no pueden ser el objetivo último de la compañía. En todo caso, serían objetivos intermedios, porque el objetivo último de la compañía, de la empresa, nos guste o no, es ganar dinero. Es decir, sostenibilidad económica que asegure la sostenibilidad financiera y la remuneración de los factores de producción, que es el modo en el que la compañía más contribuye al bienestar social, pagando a los aportantes de fondos, pagando a los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos objetivos no dejan de ser objetivos intermedios que están ordenados a un fin, que es ese otro. La gobernanza, por ejemplo, que para mí es el menos esotérico de los tres. Claro, lo que está es un buen sistema de gobernanza asegura que las decisiones, ¿de acuerdo?, no son totalmente irracionales o están centralizadas en un señor que mañana se vuelve loco, ¿no? Que tiene un sistema de checks and balances, la propia compañía, para asegurarse. ¿Para asegurarse qué? Para asegurarse que la compañía sigue siendo sostenible económicamente y por lo tanto es sostenible financieramente, ¿no? Y a partir de ahí puede seguir retribuyendo los factores de producción. ¿Vale? Entonces, no dejan de ser objetivos intermedios. Es decir, oiga, ¿por qué puede ser un objetivo intermedio la reducción de emisiones? Oiga, pues porque reduce sus costes, por ejemplo. Claro, porque reduce sus costes. Pero si no, nos guste o no, no tiene sentido el objetivo por sí mismo. ¿Por qué tiene sentido que usted tenga, por ejemplo, una cultura de diversidad generacional y tenga una plantilla que vaya desde los 65 hasta los 18? Porque le va asegurando el relevo generacional. Pero usted esto que lo hace, porque sí, por el relevo generacional, porque siempre la edad media salga en torno a los 40, una buena combinación de edad, de juventud y experiencia. No, porque necesita todas las edades, necesita gente como los que estamos aquí ya muy viejos, con mucha experiencia y gente mucho más joven, con mucho más ímpetu. Pero eso ¿por qué? Para conseguir el objetivo último de la compañía, que es su sostenibilidad económica, ¿de acuerdo?, que asegure la sostenibilidad financiera y la retribución. Vale. Bueno, entonces, definir objetivos. Si no podemos encontrar qué ligación tienen
con el objetivo último de la compañía no tiene sentido. ¿Me explico? Que probablemente el problema es que todavía el grado de conocimiento, de avance de la ciencia no sabe cómo están relacionadas unas cosas con otras, cómo están ligadas. Aunque es posible que el empresario sí diga, sí piense, pues necesito gente más madura en un momento dado, o necesito gente más joven, ¿no? Porque la gente más madura me aporta más experiencia, son un poco más lentos, son un poquito más pesados, suelen poner más problemas, ¿no? Bueno, pero me interesa ahora un poquitín más de experiencia. Y ahora, por ejemplo, me interesa un poquitín más de ímpetu, ¿no? Porque necesito más fuerza. Bueno, pero todo está ordenado a lo que está ordenado, ¿no? Y aquí he puesto un ejemplo que más o menos, de manera difusa, podemos correlacionar, como diría un estadístico, ¿no? Con el objetivo. Pero muchos de los objetivos o de los parámetros sobre los que se pide información no sabemos muy bien cómo están correlacionados, ni siquiera si tienen correlación. ¿De acuerdo? Mario, te paso la pelota. Yo voy a estar un poquito voy a discrepar un poco de mi amigo Rubén por hacer un poquito aquí esto más. A ver, yo creo que el único objetivo de la empresa es ganar dinero, no estoy de acuerdo. Eso es lo que decía Milton Friedman, ya lo sabemos. Y yo creo que la empresa tiene una función social aparte de ganar dinero. Y dentro de su función social es ser sostenible, porque si no es sostenible se acabó su función porque desaparece, ¿no? Pero, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, Rubén, de, bueno, pues puede reducir sus emisiones, o te he entendido eso, sus emisiones solo si eso le permite reducir costes. No. Es decir, tiene que reducir sus emisiones porque hay un compromiso social que te obliga a hacerlo. Es decir, porque si no, al final nos cargamos este mundo, ¿no? Y si tú tienes que tener un plan de igualdad y facilitar a las mujeres el mismo trato de tal, no es porque te interese. Aparte que te interese o no te interese, como empresa, que puede ser una segunda derivada, es que es tu compromiso social y tienes el deber de hacerlo. Entonces, yo creo que con independencia de que está todo súper verde, nunca mejor dicho, hablando de medio ambiente, y que falta mucho por hacer, a mí sí me gusta pensar que las empresas tienen una responsabilidad social, que es lo que hemos hablado toda la vida. Y creo que sinceramente la tienen. Y si queremos realmente que el mundo prospere, pues precisamente yo creo que los empresarios, lo que son las personas más influyentes del mundo, no nos olvidemos, si tú coges un listado de Forbes, los más influyentes siempre son los empresarios, no son los intelectuales ni los políticos, son los empresarios, lógicamente, pues o cambia la mentalidad de los empresarios o nunca cambiaremos el mundo. Con lo cual yo creo que esto tiene esta doble lectura. Cosa distinta es que si nos pasamos de frenada, y antes lo ha dicho antes Juan Manuel, ya sabéis que la diferencia entre la medicina y el veneno solo está en la dosis. Como te pases de dosis, te has cargado el tema. Entonces, a mí me ha gustado lo que antes ha dicho Juan Manuel, lo digo yo también muchas veces, que lo que viene de abajo arriba es lo que realmente cala. Y tenemos un ejemplo muy claro con una cosa que no es lo mismo, que puede tener una cierta similitud, que es el tema de las ISOs, ¿no? De la normalización de los procesos. Las ISOs, a nadie le han obligado a tener una ISO, eso no existe, esa obligación. ¿Por qué las ISOs están tan extendidas? Porque fueron de abajo arriba, los empezó a pedir el mercado y tiene, no cabe duda que tiene también un componente de marketing, pero luego tiene un componente sin duda de mejora. Y desde luego la información no financiera, y tú lo has dicho antes, José Antonio, tiene este componente de mejora. Y a tu pregunta concreta de si las empresas son conscientes de que tienen que plantearse un objetivo, yo diría que no. Obviamente hay de todo, pero digamos, las empresas que están empezando a entrar en este tema no tienen muy claro esto de que hay que poner un objetivo para ver si lo podemos de alguna manera superar, ¿no? Entonces, bueno, como todo en la vida, ¿no? Yo creo que toda esta política es acertada y está en el buen camino, pero no nos pasemos de frenada, y antes también lo decía Rubén, que si legislamos, al final el empresario... Obviamente la empresa tiene una labor social, pero a ver si no vamos a ir al otro extremo y va a ser solo su labor social y no se dedica a su negocio, porque si no atiende a su negocio va a cerrar y entonces ya se acabó su función social. Sí, por eso es que luego hablaremos de que el auditor tiene que ver si se cumplen los planes y los objetivos. Por eso devuelvo la palabra ahora a Sara para que empiece a preguntar sobre auditoría. Bueno, pues para ti, Mario, que bueno, eres auditor en ejercicio, quería que comentaras un poco a nuestra audiencia cuáles son los principales desafíos que crees que tiene que superar el auditor a la hora de, bueno, evaluar la información no financiera. Bueno, sin duda que el primer desafío
es un problema de formación y falta de experiencia. En general, los auditores financieros lo que saben es de finanzas, saben de contabilidad, saben de economía de la empresa, saben de matemáticas financieras, bueno, lo que realmente se estudia, digamos, en la universidad, ¿no? Pero no saben el efecto invernadero, ni saben sobre políticas sociales, y pueden saber algo sobre gobernanza, pero no demasiado. Por lo tanto, el primer tema es formación y experiencia. Eso hace que muchos auditores pues tengan que reciclarse para entrar en este mundo. En segundo lugar, lo hemos dicho antes, la falta de estandarización. Para los auditores es muy complicado, sin tener un marco donde reflejarse, el saber si realmente se está cumpliendo o no se están cumpliendo con la normativa exigente, ¿no? Luego está todo el tema de que existe mucha subjetividad en la medición. En términos financieros, hombre, claro que puede haber estimaciones y hay provisiones y hay tal, pero es muchísimo más fácil. En temas, digamos, de información no financiera, hay mucha de información que se utiliza en estos reportes, pues tiene muchos criterios subjetivos. Entonces, claro, para un auditor el valorar un criterio subjetivo, pues también es francamente difícil, ¿no? Luego también hay el tema de la disponibilidad de los datos. Los datos en muchos casos no están disponibles y por lo tanto pues hay que explorarlo o apoyarse en terceros. La empresa se apoya en terceros para obtenerlos y eso también dificulta muchísimo al auditor. Otro tema clarísimo es que mientras que la auditoría financiera, como todos sabemos, se basa mucho en la evaluación de los controles internos que tiene la empresa para diseñar tus pruebas, los controles internos en materia de información no financiera están todavía muy verdes, ¿no? Entonces aquí el auditor tiene que basarse mucho más en pruebas sustantivas que en pruebas de cumplimiento, porque estos controles están todavía mucho más difusos. Evidentemente, a medida que subes en el tamaño de la empresa, estos controles existen más, a medida que bajas, pues lógicamente menos, ¿no? Y luego, pues también el que haya mucha información que proviene de esto que se llama el Internet de las cosas, ¿no? Que vienen de mediciones, pues claro, para un auditor también es complicado saber si la medición de la eficiencia energética está bien tomada o no está bien tomada. En definitiva, esto es un reto espectacular y a su vez también es una oportunidad y los auditores nos tenemos que formar mucho en esta materia si realmente queremos hacer un trabajo adecuado. Y de paso digo una cosa que es importante porque ha habido mucho debate y todavía lo hay en la Unión Europea sobre ¿quién puede hacer este tipo de trabajos? ¿Quién puede hacer la auditoría de informes de sostenibilidad o de informes de información no financiera? Y hay un debate, los que defendemos que los auditores financieros somos los más adecuados porque tenemos una metodología súper elaborada, porque tenemos normas éticas, normas de independencia, porque tenemos procedimientos. Y hay otros, lógicamente, y aquí el mercado pues también funciona, que dicen, no hace falta, aquí lo importante es saber de otras cosas, que es de lo que tenemos que hablar. Bueno, aquí está este debate, al final parece que la normativa europea lo que va es a facilitar o a posibilitar que haya no auditoras que entren en este negocio de revisión no financiera, pero con unas reglas muy duras y con un regulador en España, que será el propio ICAC, el que supervise esa labor, con lo cual yo creo que nos podemos quedar bastante tranquilos que al final vamos a ser los auditores financieros los que esencialmente hagamos este tipo de trabajos, ¿no? ¿Continúas tú? Sí. Por supuesto que continúo yo. Vamos a seguir con la auditoría. A mí esto me parece un reto impresionante. Lo que tenemos hasta estos momentos, al menos en España, es que nos hacen informes de auditoría que se llama limitada, que consiste en decir, bueno, he mirado esto y no me parece mal. No me ha llamado nada la atención. Ahora ya ha empezado a haber alguna norma de auditoría de la IFAC, que es de donde vienen las normas internacionales, donde han permitido otras cosas. Bueno, auditoría limitada es lo mínimo, está bien. Ahora hay dos auditorías más. Una de cumplimiento, bueno, se cumplen todas las normas, y vamos, y lo exige la directiva europea del año 22, a que el año 28 tendremos que hacer auditorías de razonabilidad. Es decir, el auditor tendrá que decir, aquí hay una seguridad razonable de la información. No solo que se cumplan las normas, sino, como digo, que se cumplan los objetivos. ¿Cómo veis este panorama de la información que tiene que dar el auditor o el verificador? Ahora se llama, en estos casos se llama verificador, ¿no?
¿Cómo lo veis? Yo ahí, fíjate, intervengo un segundo. Sí. Ahí donde está el gran reto. Es decir, el ver que se está cumpliendo con la norma, bueno, pues más o menos. Pero el ver ya y el profundizar hasta dónde se está cumpliendo y de alguna manera verificar y garantizar que esa información es fiable es otro tema. Yo creo que la única solución ahí, nosotros en nuestra firma lo tenemos así organizado. Es decir, la auditoría es muy compleja, tiene muchísimas facetas, igual que si tú tienes que hacer dentro de tu trabajo de auditoría pues un tema de una tasación inmobiliaria, pongo un ejemplo, y tú no eres un experto inmobiliario, pero recurres o a alguien de tu organización o a alguien ajeno a tu organización que te pueda tasar un inmueble o tasar el valor de una máquina o ver el valor en uso sobre no sé qué, o a efectos de si hay que valorar un fondo de comercio, pues hay un experto, o si hay un tema fiscal, hay un experto en fiscal. Lo que tenemos que utilizar las firmas, y por eso esto es difícil que pueda ser abordado por firmas muy pequeñas, porque es verdaderamente complejo, pues es tener equipos de, digamos, consultores o expertos en estas materias que apoyen a la metodología y al trabajo de los auditores, que son los que dirigen de alguna manera el trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la manera, porque lo que nos viene en 4 o 5 años, eso sí que es un reto ya muy serio cuando tenemos que hablar ya de razonabilidad, ¿no? Esta idea que has dado de equipos multidisciplinares que se dediquen a la verificación es bastante importante. Es verdad que los equipos podrán ser normalmente comandados por un auditor financiero, pero aquí tiene que haber ingenieros, tiene que haber abogados, en la parte de gobernanza y en la parte, o sociólogos, o científicos, que son los que al final van a ver las medidas y decir, bueno, esto no puede ser posible, o esto se tendría que hacer de otra manera, o lo voy a hacer yo, que es lo que los auditores muchas veces hacen, ¿no? Rubén, en instrumentos financieros, si el auditor no está de acuerdo con aquello, valora él mismo el instrumento financiero. Los verificadores quizá tengan que hacer algo así. Bueno, sí, efectivamente. Por ejemplo, en instrumentos financieros, que no has citado eso por casualidad, sino porque sabes que yo me dedico mucho a eso. Tienes que hacer tú el contraste, ¿no? Claro. Es que el problema está en la verificabilidad de la información, claro. Y somos expertos financieros, lo que no somos. Fíjate que ya tenemos problemas con aspectos financieros, por ejemplo, ¿no? Todo el pasivo de las compañías de seguros, al final realmente el auditor, ¿no?, tira del informe del actuario, es decir, es el auditor. Y es un informe en términos de razonabilidad, o sea, no hay ningún actuario de seguros que te diga esto, aunque te dé una cifra con 2 decimales. Aunque te dé una cifra de 2 decimales, todos sabemos que hay un rango de valoración, ¿no? Entonces, los informes, lógicamente, cada vez tenderán a ser más en términos de razonabilidad. Y la verificabilidad, en un mundo cada vez más complejo, es cada vez más difícil. También es porque le damos un valor a la matemática por encima de sus capacidades. ¿De acuerdo? Le damos un valor a la matemática por encima de sus capacidades. La matemática es una ciencia exacta, pero sus aplicaciones no son siempre exactas, ¿no? Cuando tú utilizas la matemática, por ejemplo, para valorar instrumentos financieros, realmente, bueno, dices, bueno, pues esto vale 7, o 7,15, le damos los decimales, pero realmente tú te mueves en un rango. Y el rango es verificable, es razonable y es verificable, ¿eh? Y ya, si te sales de esos rangos, entonces has verificado que aquello no es razonable, ¿no? Y eso nos va a pasar con muchas cuestiones que ahora mismo creemos que son ciencia exacta, ¿vale? Ha dicho antes Mario, he puesto un ejemplo, dice, la diferencia entre la medicina y el veneno es la cantidad y depende del cuerpo, del peso, de la altura, ¿me explico? Y depende del cuerpo, del peso y de la altura. Entonces, el pensar que podemos decir la dosis exacta que hace a esto veneno o medicina es esta, eso no existe. Eso no existe en el conocimiento humano. Es decir, la dosis que mata a Mario seguro que es mucho más grande porque es mucho más malo que la que me mata a mí. Una pregunta para Juan Manuel. Estamos metiendo, claro, hasta ahora el contexto que manejábamos era grandes empresas, empresas del IBEX, empresas que cotizan en bolsa, empresas que funcionan por todo el mundo, pero estamos metiendo en este guisado también a las pymes, a las pequeñas empresas.
Y resulta que hasta tenemos un proyecto de norma que dice cómo pueden, si quieren, porque no tienen obligación, no van a tenerla, responder las pymes a este reto de la información financiera. ¿Cómo ves esta nueva obligación para las pequeñas y medianas empresas, que yo me temo que será para todas, absolutamente todas las empresas, hasta los pobres autónomos, porque cuando vayan a pedir un préstamo al banco dirán, a ver, tu impacto ambiental? ¿Cómo ves este asunto? Eso es meter más leña en el fuego, ¿no? Sí, sin duda. Será complicado, ¿no? Siempre que la propia regulación europea lo contempla, ¿no? Siempre todo el mundo, cuando se habla de las pymes, como son muchas, pues ya en cuanto el número crece ya es una materia sensible, ¿no? Y se dice, bueno, los requerimientos menores para las pymes. Ya, pero menores, ¿en qué van a consistir esos requerimientos? Porque al final, por poco que pongas, en cuanto empieces a plantear exigencias, y yo creo que en las pymes, claro, así como una gran corporación, ¿no?, se puede permitir esa, bueno, ir intentando esa graduación de ese objetivo al que hablábamos antes, ¿no?, de la rentabilidad económica, en qué medida eso se puede atenuar en el largo plazo, soportando más costes probablemente, que era el punto por donde iba Mario también, porque esto no es de menos costes, sino probablemente de más costes. Ese es el gran reto, ¿no? ¿Es posible esto de manera aislada? ¿No? Eso en grandes empresas a lo mejor es posible. Tienen más margen de maniobra. En las pequeñas empresas yo creo que cualquier elemento distinto, porque esto, claro, tiene dos vertientes. Una, la concienciación y aspectos muy simples, ¿no?, que todos los tenemos en las organizaciones, las papeleras, en no sé qué, cosas muy simples, pero que la concienciación, el agua, eso ayuda. Son elementos que ayudan. Y entonces eso, bueno, pues se les recordará a las pymes y dice, oigan, midan ustedes esto. Y eso creo que está en su mano. Creo que esos elementos simples están en su mano. Si nos metemos en más honduras, ¿no?, de que tengan que hacer métricas ellos, ¿no?, de sus emisiones, tengan que empezar a contratar a expertos, a lo mejor, porque claro, el auditor llegará allí, pero el auditor no va a hacer la información. Cuando la información ya esté normalizada, en ese momento, claro, será la empresa la que tenga que, igual que la información financiera, ¿no?, suministrar esos datos. Entonces, claro, el principal problema yo creo que es de organización, que los departamentos de administración de estas empresas son muy pequeñitos o no existe, está externalizado el trabajo, ¿no? El gestor de turno que, vamos, si ya la información financiera, ya lo del coste amortizado fue una cosa que todavía están esperando por el coste amortizado, ¿no?, pues esto ya puede ser, ¿no? Y yo enlazando un poquito, ¿no?, con el tema anterior, ¿no?, que hablábamos, ¿no?, me ha venido a la cabeza de los objetivos que planteabas, y lo están entendiendo. Ahí la CNMV ha hecho 3 informes de seguimiento de la aplicación de estas normas, ¿no? Y en todos se pone de manifiesto ese déficit de la correcta delimitación del objetivo. No es fácil, ¿no?, de la materialidad, de los impactos, ¿no?, indicadores, la obtención de datos, no es fácil. Es decir, que se explique bien cómo se construyen. Estas cosas son difíciles, ¿no?, de calibrar, pero, claro, al final, pues lo que planteaban de los verificadores, uno ve un informe de verificación y dice, bueno, esto de una revisión limitada, ¿no? ¿Cómo es? Sí. Limitada, ¿no? Y claro, hemos pasado de decir, como el registro mercantil, y dice, a ver, está el balance, la cuenta de resultados, sí, aquí están los 4, pues venga, para adelante. ¿No? El informe de gestión era una cosa un poco parecida. Sí. ¿No? ¿Está o no está? Sí, está. Va, pues ya está. Y ahora ya es limitado, un poquito más. Y en el 2028 no, ya dicen, bueno, esto ya que sea razonable. Y entonces, bueno, parece que las pruebas son conversaciones. No hemos hablado con la gente de la empresa y hemos hecho alguna prueba, ¿no? A ver, ¿cómo ha calculado? Bueno, pues es que tiene que ser así. No puede ser, tiene que ser poco a poco, ¿no? Pero la tendencia es evidente, ¿no? Bueno, está claro que estamos en pañales. Mario,
pero ¿esto es un área de negocio? ¿Esto es un filón de negocio? Hombre, sí. Para las firmas de auditoría. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El número de informes de sostenibilidad se va a multiplicar pues, por 50 en los próximos años, por 50 siendo muy conservador, con lo cual que claro que es una oportunidad de negocio. Pero hay que tener cuidado porque también nos podemos cargar en las propias firmas el negocio, primero desde el punto de vista de hacerlo con la calidad y con el valor que aporte al usuario de la información, porque si no lo hacemos así, pues probablemente entonces esto va a caer por su propio peso. Y luego, bueno, pues con algo que es muy de negocio, pero que yo me lo habéis oído muchas veces y sobre todo en mis tiempos de presidente del Instituto de Censo de Jugadores de Cuentas lo he dicho por doquier, que es esta pelea que existe en el mercado por los honorarios a la baja, que han hecho que al final, pues cuando las cosas tienen menos coste, pues tienen menos valor. Es que esto es así, ¿no? Y ha pasado mucho y sigue pasando con la auditoría financiera. Bueno, ahora tenemos una oportunidad con la no financiera. Vamos a ver si no nos cargamos el mercado desde el minuto uno, ¿no? Ya por terminar este tema, Rubén, tú algo sabes de banca, ¿verdad? ¿Cómo ves el papel de la banca en mejorar, exigir información no financiera, a empresas grandes, que esa no la van a hacer solamente porque la exija la banca, pero sí me preocupan las empresas no cotizadas, porque ahí es donde va a estar probablemente el reto de los próximos años y la labor que probablemente los bancos pueden incentivar. ¿Cómo lo ves tú eso? Vamos a no me atrevo a hacer un pronóstico porque yo estaba convencido cuando salieron, cuando adoptamos las NIF en España, ¿no? A partir de como el plan general contable y la adopción para las empresas que tenían valores sometidos a cotización en mercados secundarios, bueno, los grupos consolidados, ¿no? Yo empecé a pensar o vaticiné y me equivoqué totalmente, que por fin la auditoría iba a dejar de ser obligatoria, es decir, que mucha gente se iba a animar a ser auditado sin estar obligado, ¿me explico? Porque eso debería, en toda la racionalidad de los financieros, reducir sus costes de financiación. Entonces yo dije, a partir de ahora la gente va a pedir auditoría aunque no esté obligado. ¿Por qué? Porque la mejora tan sustancial en tus costes de financiación que tiene que tener, ¿de acuerdo? Es que esta reforma contable coincidió con reformas en la regulación de solvencia, digo, todo iba como en la misma dirección. Dices, yo pensé que iba a haber de verdad una eclosión de la auditoría no obligatoria, es decir, de gente que iba a pedir la auditoría, claro, Claro, es que es muy bueno que a usted le auditen. Hay un 20%, no está mal. Está mal, las auditorías sí. que hay en España, un 20% no son obligatorias, quizás es insuficiente, Pero yo pensé que iba a ser mayor. Entonces, claro, dices, bueno, pues me voy a lo no financiero. Vamos a ver. El papel de la banca, claro. Solamente me parece que puede venir por un sitio, que además, para mi gusto, es erróneo, y lo he criticado. Y es que la regulación de solvencia se ha modificado para que determinados proyectos, vamos a llamarlo verdes, ¿vale?, tengan un consumo menor de capital. Todo lo que sea hacer política económica desde los coeficientes de solvencia, lo único que genera son burbujas. ¿Por qué? Porque claro, si tú dices, ya nos pasó en el 2008, y tú dices, vamos a bajar los coeficientes de solvencia para la promoción, la promoción de viviendas. Que ya era una barbaridad. Ya decíamos muchos ya, pero que los coeficientes de solvencia que se exigen, el consumo de capital que se exige para operaciones, ¿no?, inmobiliarias ya es muy bajo, no lo baja usted más. Precisamente cuando está la burbuja a punto de estallar, claro, luego la burbuja estalla con más fuerza, porque usted con ese tipo de decisiones hace política económica, que no es la finalidad. Usted es Banco Central, no tiene que hacer más que política monetaria, no tiene que hacer nada más. Usted lo que le tiene que preocupar es la solvencia de los bancos y su liquidez. ¿Vale? Ya está, punto.
Si usted se dedica a utilizar la regulación de solvencia para dirigir la finalidad de las inversiones, lo que va a generar es una burbuja. Siempre pasa. Entonces, voy a reordenar las ideas, ¿no? Dice, los bancos pueden ser un disciplinador, en el buen sentido del término, de las compañías en tanto en cuanto empiecen a exigir la información. Sí, efectivamente, y de hecho los bancos han disciplinado mucho a la gente con obligaciones fiscales, con obligaciones contables, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Ahora, los bancos solo lo van a hacer si tienen un incentivo. Si el incentivo es que usted va a hacer política económica a través de la política monetaria, pues mire, vamos a conseguir ese objetivo, de que aquí todo el mundo haga informes no financieros, los presente a los bancos y tal, y luego generaremos en favor de los sectores favorecidos por la reducción del consumo de capital, por ejemplo la economía verde, generaremos burbujas y los pagaremos en otro sitio. Claro, pero es la realidad en la que estamos. Si tú quieres financiar un coche eléctrico, es más barato que financiar un coche de combustión. Sí. Es decir, estamos en esa realidad. Y ya estamos en esa realidad que ha generado los problemas que estamos todos viendo. Tenemos un problema de sobreinversión en muchos sectores verdes. Llámalo X, pero eso es sobreinversión, malinversión, por ejemplo, para los que nos gusta la Escuela Austriaca de Economía, llámalo X. Pero eso es burbuja. Voy a terminar quitándole un poco la palabra a Sara, porque esto es un máster. Es decir, estamos en la inauguración de un máster y queremos dar... No, hombre. No, porque el mensaje de que aquí hay un área de trabajo impresionante es lo más importante que podemos dar, ¿no? Y ahora viene la parte correspondiente al propio máster, si no te importa, y es ¿cómo veis vosotros entonces el cambio que en los próximos años tiene que dar el conjunto de materias que constituyen pues todo lo que está en la información no financiera respecto al contenido, a las variaciones en las asignaturas, en las materias, vosotros que sois profesores los tres, de los auditores y, por supuesto, en lo que tendrá el ROAC o como se llame la organización que luego haga verificadores, ¿verdad? ¿Cómo creéis vosotros que tiene que desarrollarse la enseñanza de todas estas materias a partir de ahora para los que vayan para auditores verificadores? Vamos a hablarlo como queráis. Primero, si queréis, Mario, después tú y por último que termine Juan Manuel. Hombre, lo que está claro es que tiene que cambiar. Lo primero es que yo creo que tenemos que animar a todo el mundo a que entre en este nuevo paradigma, ¿no? de información y de revisión de la información, donde se abren oportunidades, y no solamente oportunidades de negocio, sino oportunidades también de hacer algo por la sociedad, porque yo creo que es que esto aporta socialmente el dedicarse a este tipo de trabajos, ¿no? Pero como hemos dicho antes, claro, esto requiere una formación específica, y esa formación específica hay que darla en la universidad, en los máster y luego ya en las instituciones, ¿no? Entonces, obviamente que tendremos que empezar a introducir en el listado de asignaturas de formación pues temas relacionados pues, con el ESG, porque no podrá ser de otra manera, ¿no? Y otra cosa que no ha salido en la conversación que me parece muy relevante es que tenemos un gran aliado para esto, y el gran aliado se llama inteligencia artificial. En la medida en que la inteligencia artificial se vaya desarrollando como se desarrolla de una forma tan acelerada, esto nos va a permitir, la inteligencia artificial unido al Big Data, ¿no? El manejar cantidades importantes de información, el poderlas relacionar entre ellos, el poder hacer análisis prospectivos de lo que va a pasar. Y yo creo que a los alumnos también hay que empezar a darles formación en inteligencia artificial y en Big Data. Obviamente no para ser expertos, porque si no transformaríamos esta carrera y esta formación, pero creo que temas de ESG, temas de Big Data e inteligencia artificial, junto ya con las asignaturas que son el tronco fundamental de la auditoría, es lo que tendrá que conformar un máster en el futuro.
Muchas gracias, Rubén. Bueno, yo creo que lo más importante probablemente sea que los profesores tendremos que formarnos. Entonces, claro, no es un mensaje muy... Digamos, esto no me... no es muy tranquilizador si ustedes tienen que informar. Sí, es muy tranquilizador, ¿no? Nosotros en el despacho nos pasa muchas veces cuando llega una reforma legislativa, ¿no? Y estamos allí discutiendo y me dice, ¿y a quién preguntamos? Le digo, claro, es que nos habéis dado cuenta que la última frontera del conocimiento en estas áreas somos nosotros. Claro. No digo mi despacho, quiero decir, me explico, ¿no? Somos nosotros, es Mario, si se lo hubieran encargado él, o es José Antonio, José Manuel, pero no la encarga a nosotros, pero ya estamos en la última frontera, ¿no? Y punto. Entonces nosotros no tenemos que acometer esto. Bueno, pues lo mismo, pues probablemente yo lo veo por la parte del profesorado. Es decir, los primeros que nos tendremos que formar, porque no hay quien nos forme. ¿Me explico? Porque es nuevo. Pero nosotros, gracias a Dios por experiencia, otros conocimientos, somos los que mejor estamos para ello, los que estamos ahí en la frontera. Tendremos que formarnos para poder acometer. Mario, como es más viejo que yo, ya van viendo que se va rajando. Pero bueno, yo no... Ponte a estudiar, pero pues listo. Juan Manuel, ¿qué piensas tú sobre las nuevas materias que los auditores tendrían que estudiar? Pues yo coincido con mis compañeros, ¿no? Habrá que buscar a gente que lo explique bien, sobre todo, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Y hay ciencias medioambientales aquí en la universidad. Sí. Yo, el hijo de un conocido la hace, y yo cuando empezó, sin saber muy bien el contenido del programa, pero solo por el nombre del grado, le dije, me parece muy oportuno esto. Digo, porque te podrás incorporar a un equipo multidisciplinar, como decía Mario, ¿no? Porque esa será la idea. Equipos que no son ya... Tú entras en un despacho de auditoría hoy en día y todos son más o menos del mismo perfil, incluso psicológico, ¿no? Más o menos de gente... Sí, es que las finanzas gastan mucho. Bueno, sí, prudente, no sé, tiene gente ordenada, ¿no? Ahora eso va a haber de todo, ¿no? Hay gente que de otros mundos, ¿no? Más. Yo pienso en ellos, que conozco algunos, ¿no? Que van a aportar mucho. Entonces, claro, el máster se ha duplicado todo. El EFRAC ha duplicado, el IASB ha duplicado, el ICAC ha duplicado, todo se ha duplicado. Entonces, claro, los profesores de económicas se van a duplicar también, pues habrá que duplicarlos también, pero no serán los mismos, serán otros, probablemente, porque los que están en el ámbito, aquí no ha habido una traslación, sino que se ha duplicado todo, pero el tronco de lo financiero va a seguir existiendo. Entonces, y buenos profesionales que enseñen en el ámbito financiero, que el máster tiene que tenerlo, lógicamente, porque ha sido el valor que ha tenido hasta la fecha, los tendrá, ¿no? Y luego tendrá que traer otros igual de buenos o mejores en ese otro ámbito. Y para que sean buenos, probablemente tengan que ser súper especialistas en ese ámbito. Y no le pregunten nada de financiero, a lo mejor. Tendrán nociones, tendrán que tener esa conexión, ¿no? De conocer bien las variables, el valor añadido, los elementos que hemos comentado aquí, ¿no? Desde el punto de vista económico, pero no conocerán los entresijos, ¿no? Que soportan la determinación de las magnitudes contables, ¿no? Entonces, bueno, pues un mundo pues más complejo y por lo tanto un reto por delante, y lo único que se puede pedir los profesionales, eso me lo decían a mí hace muchísimos años en un despacho de abogados, ¿no? Cuando iba a dar algunas clases por allí, y yo siempre, claro, aquí hemos tenido un perfil diverso también en la mesa, ¿no? Está el auditor, ¿no? Ven que ha hecho una labor muy buena de escepticismo, ¿no? El escéptico de todo esto, ¿no? De poner un poco, ¿no? El académico, ¿no? Sara también. Y yo me he conseguido mantener en la ambigüedad, ¿no? Para no decir lo que verdaderamente pienso, ¿no? Pero soy el normalizador un poco, ¿no? A mí me traéis aquí por la cosa de la normalización. Y yo siempre que iba a ir explicando cosas, he tenido siempre un cargo de conciencia, que se ha dicho aquí, de la legislación, de no hacer a la gente la vida difícil. Pero al final, desde esa, me decían, en este sitio me decían, Juan Manuel, no te preocupes. Si aguantan todo. No. Cuanta más confusión, más facturación.
Entonces, bueno. claro, no, y enlazo, es decir, aquí hay gente que se está formando y enlazo con lo que empecé diciendo, desde la doble perspectiva profesional, y yo lo que veo aquí es el elemento ese personal. A nosotros nos gusta la contabilidad, pero porque somos gente rara. Sí, no cabe duda. Pero a alguien que le guste la cosa no financiera, no es una persona rara, yo no la veo rara. Yo la veo diciendo, claro, pues le preocupan esas cosas, es que yo lo veo razonable. Entonces, si te puedes ganar la vida así, creo que eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Antes de darle la palabra a Sara, a la que también le voy a preguntar que cómo cree que van a evolucionar los contenidos de las materias de auditoría, quiero recordar que yo en varios foros he sostenido que la contabilidad y la auditoría no tienen solo que ver con las ciencias económicas, o con el derecho, o con la normativa. Ahora está muy de moda hablar de las disciplinas STEM. STEM es un acrónimo: Science, Technology, Engineering, Mathematics. Yo creo que tanto la contabilidad como la auditoría, ahora has hablado del Big Data, están plenamente dentro de esas ciencias. Necesitamos saber esas cosas, igual que necesita saber de esas cosas, por ejemplo, un arquitecto. Y no discutimos si los arquitectos son STEM, son STEM. Bueno, si los arquitectos, que es una ciencia, o la medicina, ciencias aplicadas, son STEM, ¿por qué la contabilidad y la auditoría no va a ser STEM? Os recuerdo que los fondos que hay en organismos internacionales, en gobiernos, en cualquiera que dé dinero para este tipo de disciplinas, son mucho mayores, muchísimo mayores, para disciplinas STEM que para ciencias humanas, sociales, etcétera, que es de donde nosotros provenimos. Y sigo diciendo, la contabilidad y la auditoría son STEM. Y hasta que no lleguemos ahí, no habremos llegado donde tenemos que ir. Perdona, Sara, tienes tú la palabra ahora para terminar. Bueno, yo como directora del máster y profesora, estoy esperando de un momento a otro que el ICAC nos obligue a hacer una reforma del máster, de los máster en general, para incluir una asignatura sobre estas cuestiones. De hecho, bueno, tú has sido pionero en la Universidad de Alcalá, porque en la asignatura de estados financieros ya hemos incluido, y desde hace tiempo, algún tema relativo a la información no financiera y a su importancia, porque ya lo veías venir y esto ha estado incluido, ¿no? Pero bueno, yo creo que a no mucho tardar, más pronto que tarde, tendremos que modificar los contenidos del máster para dar cabida a este tipo de disciplinas, de asignaturas, buscar profesores y tener unos contenidos de calidad para ofrecer a nuestros alumnos. Esto, Sí, bueno, porque probablemente el examen sea común. Bueno, o por lo menos se haga al mismo tiempo. Habrá quien solo vaya para auditor, pero ya no tiene mucho sentido, ¿no? Habrá que hacer el examen para ser auditor y verificador, o sea, por el mismo precio. Y claro, los másteres tendrán que ofrecer ese tipo de enseñanzas. bueno, y ya para ti, José Antonio, una pregunta a traición, pero fácil. Ya que has puesto el foco en que esto es la inauguración de un máster. Este máster, como sabes, eres profesor también del mismo, pues es un máster exigente y muy completo, y me gustaría que, ya que requiere una dedicación importante y nuestros alumnos en su gran mayoría están trabajando a la vez que lo cursan, quizá les pudieras dar algún tipo de consejo para que no cometan algún error de planificación a la hora de estudiar y de enfrentarse a él. Nosotros siempre les recomendamos cursarlo en 2 años, pero quizá tú quieras darles algún consejo a los que ahora se incorporan y que esta semana han tenido sus primeras clases. Bueno, Sara, yo pienso que este máster es un poco de héroes. Sí, porque hay muchos másteres donde, como son presenciales, los tienes allí, los ves todos los días, ves cómo van evolucionando. Puedes decir, hombre, pues damos más importancia a esto o a otro, o a esto otro. Examinamos de esto y más que de esto, pero en los másteres a distancia eso no se puede hacer. No sé, algunos de vosotros habéis estudiado en la universidad a distancia. Sí. Juan Manuel, por ejemplo, ¿no? Yo también. ¿Vosotros? Derecho, todos. Qué dura es la universidad a distancia. Sin duda, sin duda. Bueno, este máster es a distancia y por eso es duro. Yo lo que les recomendaría es que se hiciesen una buena programación. Es verdad que recomendamos hacerlo en 2 años,
¿verdad? Sobre todo para aquellos que no pueden convalidar, se convalidan algunas materias, otras no. Quien tenga que hacerlo todo, desde luego lo tiene que hacer en 2 años, y luego tiene que hacer además un TFM que tampoco es moco de pavo. Yo lo que recomendaría es que se programasen y que cumpliesen la programación. No hace falta trabajar mucho, a lo mejor con 8 o 10 horas a la semana, que es mucho, pero no parece mucho dicho desde aquí, podrían hacerlo. Pero desde luego si se planifican, porque si van a sacarlo todo en 1 año y tienen que hacer los 60 créditos, no llegan. De ninguna manera. Sí, hemos tenido casos muy, muy contados que han conseguido hacerlo, pero contadísimos. Bueno, pues muchas gracias por este interesante debate, que ha sido muy interesante, instructivo, y yo creo que habrá sido del agrado de todos los que nos están viendo. A nuestros alumnos quiero decirles que, por favor, para cualquier problema, cuestión o duda académica que tengan en relación con el máster, pues no duden en ponerse en contacto con nosotros. Este año, además, a nuestro claustro habitual de profesores, vamos a unir a diversos profesionales que van a impartir charlas relacionadas con distintos aspectos que no están directamente incorporados en las asignaturas y en los temas, a través de una serie de conferencias que hemos llamado Contabilidad y Auditoría en Primera Persona, y que iremos anunciando por los canales habituales. Aprovechen mucho todos los recursos que ponemos a vuestra disposición, y bueno, pues ya simplemente lo que queda es agradeceros a los 4 y despedirnos hasta la próxima conexión.